Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, en donde vamos a hablar acerca del pueblo de Israel. En el episodio anterior hablábamos acerca de Abraham, que él es el padre de muchas naciones. Y en la Biblia detalla la historia de Abraham y de su hijo Isaac, de su nieto Jacob y de los hijos de Jacob también, y cómo terminan en Egipto. El nieto de Abraham, Jacob, tuvo 12 hijos, como ya detallábamos en el episodio anterior. Usted lo puede leer esto, corroborar esto en su Biblia, en el libro de Génesis, que tuvo 12 hijos. Y estos 12 hijos fueron después el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba compuesto por los descendientes de estos 12 hijos de Jacob, o bisnietos de Abraham. Y estos eran 12 tribus. Cada uno de estos hijos se multiplicó en gran manera en Egipto. Y después dice el comienzo del Éxodo, ¿verdad?, que se levantó otro faraón que no conocía a José. La historia de José usted la puede leer en el libro de Génesis. Es una historia maravillosa donde José es vendido como esclavo a unos mercaderes y termina como esclavo en Egipto. Al final de cuentas, a través de las obras de Dios, de poder dar la revelación de sueños a José de lo que había de suceder en ese país de Egipto, porque había tenido unos sueños el faraón y no sabía qué significaban. Termina José siendo el segundo en poder en toda la tierra de Egipto y se volvió tan poderoso que trajo entonces a su familia. Trajo a todos sus hermanos, a su padre, a toda su familia, y todos vivieron en Egipto. Este pueblo creció y se multiplicó en gran manera. La historia del Éxodo trata acerca de eso. Éxodo significa salida y es la salida de el pueblo de Israel, porque a Jacob Dios le cambió el nombre a Israel. Entonces Israel salió de Egipto. Eso es lo que detalla el libro de Éxodo. Dios lo sacó de ahí, lo sacó de la esclavitud. Pero ya para entonces habían sido ya cientos de años después y era una multitud tremenda. En el libro de Números se nos dice cuántos eran. Ahora, aquí solamente se cuentan aquellos que eran hombres de guerra, varones de 20 años para arriba, que podían combatir en la guerra. Y en el capítulo 1 de Números se menciona las 12 tribus de Israel. Y se menciona también cómo Dios quería que fueran organizadas para avanzar, porque Dios los había sacado de Egipto y estaban recorriendo el desierto. Y después Dios los organiza en 4 campamentos, uno en cada uno de los puntos cardinales. Entonces, el campamento del este era el campamento de Judá. El campamento del sur era de Rubén. El campamento del oeste era el campamento de Efraín y el campamento del norte era el campamento de Adán. Pero cada uno de estas tribus tenían otras 3 tribus que iban con ellos. Entonces viajaban en grupos. Primero los del este, después los del sur, después los del oeste y al final los del norte. Así salía entonces el campamento de Israel cuando andaban saliendo de Egipto y andaban por el desierto. Así los vio Dios y les dijo cómo debían de organizarse y cómo debían de andar mientras se dirigían a la tierra prometida. Entonces, estos campamentos, veamos cuántas personas tenían, y estos solamente eran varones de 20 años para arriba. Esto no está contando mujeres ni niños, solamente varones de guerra de 20 años para arriba. En el campamento de Judá, que estaba compuesto por las 3 tribus de Judá, Isaacar y Zabulón, había 186.400 hombres de guerra. La tribu de Judá tenía 74.600 hombres de guerra, de 20 años para arriba, varones. Isaacar tenía 54.400. Zabulón tenía 57.400. Entonces, como ya mencionamos, el total del campamento de Judá
que estaban en el este, Judá, Isaacar y Zabulón, tenían 186.400 hombres de guerra, de 20 años para arriba. Después pasamos al campamento del sur, que es el campamento de Rubén, compuesto por las tribus de Rubén, de Simeón y de Gad. La tribu de Rubén tenía 46.500 hombres de guerra, Simeón 59.300 y Gad 45.650, para un total de este campamento de Rubén del sur de 151.450 hombres armados de guerra. Entonces, entre estos dos campamentos llevan más de 300.000. Después, el campamento de Efraín, al oeste, estaba compuesto por las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín. Efraín estaba compuesto por 40.500 hombres de guerra, Manasés por 32.200 y Benjamín por 35.400. El total del campamento de Efraín, el campamento al oeste, 108.100 hombres de guerra. Y finalmente el campamento del norte, el campamento de Dan, estaba compuesto por las tribus de Dan, Aser y Neftalí. El campamento de Dan tenía 62.700, el de Aser 41.500 y de Neftalí 53.400, dando un total de 157.600 hombres de guerra. En total, de los 4 campamentos, en los 4 puntos cardinales, como les ordenó Dios que se organizaran y que salieran así, eran 603.550 hombres de 20 años para arriba. Y no estamos contando aquí ni mujeres ni niños, ni tampoco una tribu que falta. ¿Por qué? La tribu de José, o los hijos de José, se dividieron en dos tribus, Manasés y Efraín. Estos 2 hijos fueron quienes nacieron a José en Egipto, pero también se volvieron muy numerosos como sus hermanos. Efraín y Manasés son 2 tribus, entonces en vez de ser 13 tribus, se denominan las 12 tribus de Israel, porque Efraín y Manasés son José, pero Leví no es contado. ¿Por qué? Porque Leví fueron tomados por parte de Dios para ser los sacerdotes del pueblo. Y ellos no fueron contados aquí, ellos no iban a la guerra, ellos tenían a su cargo el tabernáculo y todas las cosas acerca del tabernáculo de reunión, donde Dios iba y ponía su presencia y se reunía con su pueblo. Y tenían que ofrecer sacrificios y tenían que hacer muchas cosas con respecto al tabernáculo, a la elaboración, a los sacrificios diarios. Y ese era la tribu de Leví. Entonces la tribu de Leví estaba en medio, en el tabernáculo. Y los otros campamentos rodeaban. Y así salían y así entraban. Y así ponían el tabernáculo. Pero eran 603.550 hombres de 20 años para arriba. Más la tribu de Leví. Más todas las mujeres y todos los niños. Entonces aquí podemos especular que era, sin temor a equivocarnos, eran mucho más de 1 millón de personas. De hecho, es mucho más factible que hayan sido por ahí de 2 millones de personas cuando salieron de Egipto. Era un pueblo numeroso. De hecho, eso es lo que menciona en el libro de Éxodo. Fue la razón por la cual los egipcios tuvieron miedo de ellos y dijeron, vamos a esclavizarlos, para que no se eleven contra nosotros, porque si lo hacen son más que nosotros. Era un pueblo numeroso, era un pueblo que Dios había bendecido con mucha gente. Entonces estamos hablando, y esto a manera de contexto, desde la salida de Egipto ya eran un pueblo con aproximadamente 2 millones de personas o quizás más. Y entonces se multiplica. ¿Qué pasa con este reino? Dios los lleva a la tierra prometida, pero ellos no creen, no le creen a Dios, mandan espías, dicen, ellos dudan de lo que les dijo Dios que hicieran, que fueran a tomar esa tierra, y Dios en castigo les dice, entonces van a vagar el desierto por 40 años, porque no quisieron obedecer. Y estuvieron los espías que fueron a ver esta tierra prometida, estuvieron ahí 40 días y dijeron, bueno, por cada día que estuvieron los espías ahí van a ser 40 años de que van a estar ustedes en el desierto, porque no me creyeron. Y dijeron, pero sus hijos van a entrar,
Los que no tenían 20 años de ese entonces, ellos sí iban a entrar en la tierra. Y sabemos la historia. Después, al final, Dios le da la tierra, esa tierra ahí en esa región de Palestina, al pueblo de Israel. Israel la toma y Dios les dio instrucciones muy específicas de qué habían de hacer con los pueblos de ahí, habían de exterminarlos. Tomaron posesión de la tierra, se divide la tierra entre todas estas tribus y Dios era su rey al principio y después ellos piden un rey físico como las naciones de alrededor. Dios les concede al rey Saúl y esto obviamente con la advertencia de que el rey los iba a oprimir, les iba a exigir impuestos, pero les concedió lo que pidieron. Después de Saúl, Dios unge a David como rey para suceder a Saúl, quien no obedeció las instrucciones de Dios y Dios le quitó el reino. Y después de David vino su hijo Salomón y Dios le dio a Salomón el reino. Pero Salomón no obedeció, no anduvo en los caminos de su padre David, no obedeció las instrucciones de Dios. Y vamos a leer en Primera de Reyes 11 como contexto qué es lo que sucede con el pueblo de Israel en general. En Primera de Reyes 11 habla acerca de Salomón. Y dice en el versículo 1, y el rey Salomón amó muchas mujeres extranjeras, incluso la hija de Faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas, de las naciones las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no entrarán a ellas y ellas no entrarán a ustedes. Ciertamente ellas apartarán su corazón tras sus dioses, pero Salomón se aferró a esas en amor. Y él tuvo 700 esposas, princesas y 300 concubinas. Y sus esposas apartaron su corazón. Porque sucedió que cuando Salomón era viejo, sus esposas apartaron su corazón tras otros dioses. Y su corazón no fue perfecto con el Señor su Dios, como fue el corazón de David su padre. Porque Salomón fue tras Astoret, la diosa de los sidonios, y tras Milcom, la abominación de los amonitas. Y Salomón hizo lo malo a la vista del Señor y no fue completamente tras el Señor como su padre David. Luego Salomón construyó un lugar alto para Quemos, la abominación de Moab, en la colina la cual está delante de Jerusalén, y para Moloc, la abominación de los hijos de Amón. Y de la misma manera hizo para todas sus esposas extranjeras y quemó incienso y sacrificó a sus dioses. Y el Señor estaba furioso con Salomón, porque su corazón fue vuelto del Señor Dios de Israel, quien había aparecido a él 2 veces. Y le había ordenado concerniente a estas cosas, que no debería ir tras otros dioses. Y él no guardó eso, lo cual el Señor ordenó. Y el Señor le dijo a Salomón, ya que esto ha sido hecho por ti, y ya que no has guardado mi pacto y mis estatutos, los cuales te he ordenado, ciertamente rasgaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Pero no lo haré en tus días, por amor a tu padre David, sino lo arrancaré de la mano de tu hijo. Únicamente no arrancaré todo el reino, sino le daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David, y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. ¿Qué sucede? Dios le va a dividir el reino de Israel. Y esto, habiendo sido Salomón el rey más próspero en la historia de la humanidad en realidad. Había tanto oro, tanta plata y tanta abundancia y tantas cosas. Dios había bendecido ampliamente a Salomón. Su reino había sido maravilloso, grandioso, y Salomón tenía muchísima sabiduría, pero aún así se desvió. Como ya vimos, tras los dioses de todos los reinos alrededor de él, estas esposas, estas concubinas desviaron su corazón. Y Dios le dice, bueno, voy a tomar el reino de ti y lo voy a rasgar de ti. Y entonces le da a su hijo, a Jeroboam, solamente, como leímos aquí en el versículo 13, solamente una tribu a él. Esta tribu es la tribu de Judá, el reino de Judá, en el sur, con su capital en Jerusalén, y la mayor parte de las tribus, 10 tribus, fueron en el norte
en el reino de Israel con su capital en Samaria. Fue dividida en estos dos. Ahora, el reino de Judá dice que le iba a dar una tribu, y es la tribu de Judá. Pero también tenían otras dos tribus. Por la cercanía, ¿verdad? En las proximidades de Jerusalén, la mayor parte de Benjamín era del reino de Judá. Entonces Benjamín, Judá y también Leví. Como ya explicábamos, ¿por qué? Porque los levitas eran los sacerdotes y el templo estaba en Jerusalén. Entonces Dios dice, voy a arrancar el reino, pero te voy a dejar una tribu, hablando acerca de la tribu de Judá, una tribu completa, parte de Benjamín y Leví, pero por amor a David y a Jerusalén. Entonces le dejó el reino de Judá en el sur, con su capital en Jerusalén, y se convirtió en el norte el reino de Israel, bajo el reinado de Roboam. E Israel tuvo muchos otros reyes, pero ni uno solo de ellos hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Ni uno solo. Todos los reyes de Israel fueron malvados. Entonces ya todas las otras tribus estaban en el reino de Israel. Las otras 10 tribus, porque estas dos, Benjamín y Judá, estaban en el sur, en el reino de Judá. También decíamos Leví, pero como ya mencionamos, Leví no era contado como una de las 12 tribus de Israel, por su designación especial de sacerdocio. Aparte, la realidad es que ellos fueron escogidos para el sacerdocio, y Dios apartó a la tribu de Leví en lugar de los primogénitos de todo Israel. Este es otro dato importante, que Dios aparta a la tribu de Leví porque dice, ellos son míos y van a servir entonces en mi templo. Y es a lo que se dedicaba la tribu de Leví. Entonces contamos 10 tribus en el reino de Israel y las otras 2 en el reino de Judá, porque Leví no se cuenta. Ahora, el pueblo de Israel va consistentemente en contra de Dios. Ninguno de sus reyes fue recto, ninguno animó al pueblo a que hiciera las cosas rectas delante de Dios. Dejaron su ley, dejaron sus mandatos, hicieron las cosas que ellos quisieron, se rebelaron en contra de Dios. También el pueblo de Judá también se rebeló, pero hubo algunos reyes que sí hicieron lo recto delante de Dios, pero no todos. Hubo solamente algunos, y ellos son la descendencia del linaje de David, los reyes de Judá, del reino de Judá, cuando fue dividido después de Salomón. En 2 de Reyes 17 vamos a leer entonces qué sucedió con Israel y con Judá. En el versículo 13 dice, y el Señor testificó en contra de Israel y en contra de Judá, por todos los profetas y por todos los videntes, diciendo, vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis estatutos, de acuerdo a toda la ley, la cual ordené a sus padres, y la cual envié a ustedes por mis siervos los profetas. No obstante, ellos no escucharon, sino endurecieron sus cuellos como el cuello de sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios, y rechazaron sus estatutos y su pacto, el cual hizo con sus padres, y sus advertencias que testificó contra ellos, y fueron tras vanidad, y llegaron a ser vanos, y fueron tras las naciones alrededor de ellos, respecto a quienes el Señor les había pedido no hacer como ellos. Y dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios, e hicieron imágenes fundidas, 2 becerros para sí mismos, e hicieron una arboleda, y adoraron a todos los ejércitos del cielo, y sirvieron a Baal, e hicieron a sus hijos e hijas pasar a través del fuego, y usaron adivinación y hechicerías, y se vendieron a hacer lo malo a la vista del Señor, para provocarlo a ira. Así, el Señor estuvo muy enojado con Israel y los removió fuera de su vista. Ninguno fue dejado, solo la tribu de Judá por sí misma. También Judá no guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que caminó en los estatutos los cuales hizo Israel. Entonces vemos que desgraciadamente el pueblo de Israel se desvió, y el pueblo de Judá también. El pueblo de Judá
se tardó un poco más en desviarse. Hubo tiempos donde estuvieron un poco más cerca de Dios porque tuvieron algunos reyes que hicieron lo correcto. Pero la casa de Israel, el reino de Israel con su capital en Samaria, terminó yendo en esclavitud. Dios los castigó a través de este cautiverio y de este exilio de la tierra. En el año 721 a.C. fue cuando entraron los asirios y fueron llevados a su tierra. Esto lo podemos leer aquí mismo en 2 de Reyes 17, en el versículo 23. Dice, hasta que el Señor removió a Israel de su vista, como él había dicho por todos sus siervos los profetas. Entonces Israel fue llevado fuera de su propia tierra a Asiria, como es hasta este día. Y el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, y de Cuta, y de Ava, y de Hamat, y de Sepharvaim, y los colocó en las ciudades de Samaria, en vez de los hijos de Israel, y poseyeron Samaria, y vivieron en sus ciudades. Entonces el pueblo de Israel fue exiliado, fue llevado en cautiverio por los asirios, y fueron entonces asentados inicialmente en áreas al norte y al este del río Éufrates. Entonces fueron pueblos paganos, estos que mencionaba aquí, ¿verdad? De Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat, de estos pueblos, fueron traídos acá para reemplazarlos. Y esto para nunca volver. Las tribus de Israel, las originales 10 tribus del norte del reino de Israel, nunca volvieron a esa tierra. Ahora, ¿qué sucedió entonces con Judá? Judá no fue exiliado al mismo tiempo, sino que ellos se quedaron un poco más de tiempo allí y en Jerusalén. Pero estas otras 10 tribus emigraron, no se quedaron allá. Fueron a otras partes y fueron dispersas en otras partes del norte y del occidente. Y incluso nuestro Señor Jesucristo les dijo a los 12 discípulos, en el versículo 5 de Mateo 10, les dice, a estos 12 Jesús envió luego de ordenarlos, diciendo, no vayan al camino de los gentiles y no entren en una ciudad de los samaritanos, sino más bien vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir yendo proclamen, diciendo, el reino del cielo está a la mano. Entonces, y esto de perdidas no significa que estaban perdidas, que nadie sabía dónde estaban. Significa que habían sido exiliadas, que ya no estaban en esa tierra. Pero dice que no vayan a la ciudad de los samaritanos. Los samaritanos que estaban ahí, que fueron poblados por otros pueblos, no eran el pueblo de Israel, no eran esas 10 tribus. Esas 10 tribus emigraron a lo que hoy se conoce como el oeste de Europa. Y ahí emigraron. Ahora, la nación de Judá, a la que se hace referencia comúnmente como los judíos, fueron ellos entonces después en cautiverio. Dios también los exilió. Pero esto fue años después, cientos de años después, hasta el año 587 a.C. Y ellos fueron exiliados por el pueblo de Babilonia. En 2 de Reyes 24, en el versículo 1, nos detalla, en sus días subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim fue su siervo por 3 años. Entonces se volvió y se rebeló contra él. Y el Eterno envió contra él tropas de caldeos, y tropas de sirios, y tropas de moabitas, y tropas de amonitas, y los envió contra Judá para destruirla, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de sus siervos los profetas. Porque los profetas estuvieron hablando, Isaías y Jeremías estuvieron dándoles advertencia al pueblo de que se volvieran a Dios, de que se volvieran a sus estatutos, a sus leyes, de que dejaran esa idolatría. Pero no lo hicieron. Entonces terminaron ellos también yendo en cautiverio, pero al pueblo de Babilonia y de Nabucodonosor. Y ahí es donde sucede la historia de Daniel y de sus amigos en Babilonia. Después del imperio babilónico, el pueblo persa llega y conquista toda esa zona y Ciro, el rey Ciro, deja a algunos de Israel regresar a Jerusalén para reconstruirla, para reconstruir el templo. Y entonces es muy importante entender esta parte de la historia y saber que el reino de Israel nunca regresó a esa tierra en el Medio Oriente.
Y los únicos que regresaron fueron algunos del pueblo de Judá, que son solamente parte de Benjamín, Judá y los levitas. Son ellos quienes regresaron, algunos de ellos quienes regresaron. Entonces, en el sentido de, cuando hablamos acerca de los judíos, en el sentido más literal, un judío puede ser visto como un descendiente directo de la tribu de Judá. De hecho, precisamente por eso se llama judío, por la tribu de Judá. Y era el reino de Judá en el sur, con la capital en Jerusalén. Pero entonces, si hoy hablamos acerca de judíos, puede decir que los judíos son parte del pueblo de Israel, pero no solamente algunos israelitas son judíos. No hay que hacer esa distinción, hacer esa diferencia. Porque para entender el conflicto que está sucediendo ahora en la tierra allá de Palestina, hay que entender que esa nación que se conoce como Israel no está habitada en realidad por los que conformaban el reino de Israel, de las 10 tribus del norte. Sí conformaban el antiguo reino de Israel cuando estaba junto, pero solamente una parte. Aquellos que fueron después se convirtieron en el reino de Judá en el sur. Y es muy importante entender esto, porque las otras tribus están en Europa, están en otros países también, alrededor del mundo, y no han perdido su identidad. Se pueden conocer a través de ciertos datos, de ciertas profecías y de ciertos símbolos, incluso en las mismas banderas, en los mismos himnos, en las mismas cosas que proclaman, y sus valores se puede distinguir quiénes son esos descendientes de las tribus de Israel. Y no son los que están en el Medio Oriente. Esa es solamente una parte del antiguo reino de Israel, que después fue el reino de Judá y después fue al exilio. Es importante entender esto para poder entender el conflicto y saber que no es verdaderamente todo el pueblo de Israel quien vive en esa tierra en el Medio Oriente. Y también es importante entender quiénes son también los descendientes de Abraham que los rodean. Como ya mencionábamos en el episodio anterior, los hijos de Agar, la egipcia, el pueblo árabe. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.